Continuamos con Rolling Stocks y ahora sí, damos ya la bienvenida a Alexis Ortega, director general técnico de Finagentes Gestión. Muy buenas tardes, Alexis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, lo primero, quería preguntarle opiniones sobre el dato de PCE, ese dato de inflación favorito de la Reserva Federal. Parece ser que en la general mejora con respecto al mes anterior, pero la subyacente se mantiene más o menos en línea. Bueno, sí es verdad que han revisado el mes anterior de la subyacente una décima al alza, por lo que parece que la subyacente en este caso estaría mejorando con el mes anterior, pero aún así se mantiene en el 4,6% por encima de lo que se esperaba. ¿Cree que estamos viviendo un momento de inflación más pegajosa, que se va a mantener durante un poco más de tiempo del que se pensaba? Es bastante probable. Yo creo que en todos los datos de inflación que estamos conociendo, y el PCE no es más que otro dato más en la forma de calcularlo, lo que estamos viendo es lo que antes lo utilizábamos como excusa y ahora queremos utilizarlo casi como ventaja, que es el hecho del efecto base. Cuando teníamos muy bajo decíamos, no hay que preocuparse porque está comparado con unos niveles muy bajos del anterior y por lo tanto la inflación no es tan alta. Y ahora prácticamente estamos también aprovechándolo, puesto que con unos niveles tan altos la inflación sigue subiendo y ahora parece que la tasa de crecimiento pues se está moderando. Y eso a veces hace pensar que está controlándose, incluso hasta que estén bajando los precios, cuando no es cierto. Lo único que está sucediendo es que su velocidad de incremento con respecto al año anterior está disminuyendo. Hay un tema muy importante en el PCE y es el PCE de servicios. El PCE de servicios lleva estancado alrededor del 5, 5,5, de hecho en este mes se ha quedado en el 5,5, ha caído desde el 5,8, pero lleva prácticamente entre el 4,8, 5,5 un año. Y las caídas son relativamente pequeñas, por no decir casi inexistentes, y son ruido más que directamente una tendencia. Lo que sí que está cayendo son el PCE de los bienes, está creciendo al 1,7%, por lo cual todo el mundo diría, uy, qué bien, ya está la inflación controlada, y habíamos tenido niveles del 10% hace un año. Y también igual pasa con los bienes duraderos, los bienes no duraderos que están creciendo. Los bienes duraderos, fíjese que están creciendo al 0,8 interanual y los no duraderos están creciendo prácticamente al 2%. Pero como le digo, hay un tema sustancial que es el que la Reserva Federal tendrá que preocuparse, que es el PSE de los servicios, y ese es prácticamente mucho más pegajoso, utilizando un poco la terminología que usted acaba de poner eso sobre la mesa, y de alguna manera más difícil de controlar. Por lo tanto, de alguna manera yo creo que es el que está haciendo que la subyacente no esté cayendo a la velocidad que en cierto modo debería empezar a caer. Pero le digo, el mensaje general es, estamos con el efecto base, hay una cierta caída de la tasa interanual, pero está todavía en unos niveles muy altos, y desde luego hay un sector servicio que está irredente, no se rinde, está irredente, teniendo niveles de crecimiento absolutamente incompatible con una idea de un control de la inflación. Pues efectivamente, Alexis, ahí está el punto, en los servicios, que de hecho varias veces ha recalcado la Reserva Federal que es uno de sus mayores problemas, controlar esa inflación más pegajosa en esas categorías. Le quería preguntar, sobre todo el tema de actualidad, por lo que está ocurriendo con First Republic Bank. Ya lo comentábamos hace unos días también aquí en el cierre de Wall Street. Vuelve a ser suspendida en el día de hoy. Parecía que ayer ya volvía a tranquilizarse, la acción intentaba mejorar un poco, pero parece ser que se está informando que se está desvaneciendo la esperanza del acuerdo al que podría llegar el banco y vuelve a caer. De hecho, está cayendo ahora mismo, no sé si un 30% de caída, 33%, ha vuelto a ser suspendida de cotización. Claro, ¿cree que esto va a acabar bien, va a acabar mal? Y sobre todo, ¿cuál es el impacto para el resto de bancos regionales? Que miran con lupa porque, bueno, First Republic Bank es un caso aislado, se ha dicho, pero claro, entiendo que no les hace mucha gracia al resto de bancos regionales ver cómo un compañero cae en esa magnitud. Ya, no. Aquí hay dos problemas. Uno, pensar que el problema de los bancos regionales se circunscribía a uno o dos, nada más, es un problema mucho más generalizado. Y luego más tarde hay una cosa súper preocupante, es que el First Republic Bank en una semana le han caído, bueno, no sé si en una semana o en un mes le han caído 70.000 millones en depósito. Hay que tener en cuenta que hace unas semanas varios bancos de Wall Street le ingresaron 30.000 millones. Es que uno al final lo que ve es que se le ha ingresado 100.000 millones y quiero decir que la caída realmente de los depósitos, perdón, es de 100.000 millones, es decir, es una cantidad muy importante. Y por lo tanto, digamos que el problema va cayendo como un dominó. Primero caen los eslabones más débiles y luego acabarán cayendo todos los demás, puesto que un eslabón se sostiene sobre el otro. Y el
final, el problema de la banca regional no solo es su estrategia con los bonos y con la incapacidad para retener depósitos debido a que los tipos de interés han subido mucho más alto, sino también desde el otro lado, desde el lado del activo, es decir, todo este sector de banca pequeña ha invertido sobre todo en el sector inmobiliario. Y uno está viendo los datos del sector inmobiliario y los sectores inmobiliarios están en una situación realmente preocupante en Estados Unidos, con caídas de precio, con menos ventas, con menos actividad, con incluso algunos sectores, acaba de haber una quiebra de una cadena de equipamiento para baños y cocinas, etcétera, y una caída obviamente de todo lo que es las ventas del sector inmobiliario, quiero decir, de los centros comerciales, etcétera, que eso al final arrastra al propio sector inmobiliario que invierte mucho en ese tipo de alquileres y por lo tanto, de alguna manera, el sector de la banca pequeña es un sector peligroso en estos momentos en Estados Unidos y por lo tanto no es de extrañar que a pesar de las ayudas, que no hay capacidad financiera como para ayudar a alguien que está desplomándose, vayan a resolver todo este problema. Hay problemas internos, como le digo, de pasivo y de activo, porque además la banca pequeña americana ha invertido mucho más que la banca grande en el sector inmobiliario, por lo tanto, digamos que el futuro de la banca pequeña está ligada al sector inmobiliario, por lo tanto, día sí, día también, escuchando datos muy malos del sector inmobiliario, nos debería pensar que el margen de maniobra de estas entidades es cada vez muchísimo menor. Efectivamente, Alexis. Y pasando de tema también quería preguntarle por Europa. Hemos visto inflación, bancos regionales en Estados Unidos. Europa hoy publicaba ese dato de PIB. También si tiene alguna opinión sobre el dato en España de inflación y bueno, el que conocíamos hace unos días de desempleo. Pero en Europa parece ser que se esquiva la recesión, podríamos decir, se queda a las puertas. ¿Cree que ya pasa por lo peor o...? Vale, yo no soy partidario de hablar de esa regla mnemotécnica de 2 trimestres negativos. Vale. Yo estaba de acuerdo con Yellen cuando lo puso sobre la mesa, lo que pasa es que Yellen no lo puso sobre la mesa para clarificar las cosas, sino para ocultar una realidad de la economía americana, como ya hemos empezado a ver de un cierto grado de desaceleración. Es decir, una recesión es un concepto mucho más amplio que incluye expectativas, incluye sector minorista, incluye empleo, incluye producción industrial. Es decir, incluye un montón de parámetros que deben darnos a entender que la economía está un poco en una recesión. Quizás en Estados Unidos es más fácil, puesto que hay un instituto que la determina. En Europa no lo hay y por eso nos hemos apoyado en este tipo de medida o de regla mnemotécnica. En cualquier caso, lo que estamos viendo es un grado de desaceleración relativamente importante. Hay que tener en cuenta que se han subido los tipos de interés de una manera muy importante, que ha habido un alto nivel de endeudamiento y algo muy importante que está sucediendo en general, que no solo es la inversión de la curva, sino obviamente la caída de la masa monetaria. Y eso es importante, porque esto al final, llevamos prácticamente un año hablando de que si la inflación es de los salarios, la inflación es de los márgenes empresariales, pamplinas. La inflación es un problema monetario originado por la ultra expansión de la masa monetaria en marzo del año 2020 por parte de la Reserva Federal. Para que tenga usted un dato, la M1 pasó de 4 a 14 billones en una semana. La M2 pasó prácticamente de 16 prácticamente a 20 y ambos llegaron prácticamente a 22 billones. Toda esa masa monetaria es la que generalmente dio lugar a una actividad económica muy alta, pero también provocó otro problema, estas inflaciones. Estos niveles de inflaciones, que por lo tanto la inflación, como siempre se ha sabido, es un fenómeno monetario. Y por tanto, siendo un fenómeno monetario, para controlarla hay que reducir la masa monetaria. Reducir la masa monetaria va a provocar desaceleración económica. Es así, aquí en Pekín, en todos lados. Y por tanto, lo que tenemos que plantearnos la idea es cómo va a lidiar la Reserva Federal, sobre todo con la reunión que tiene la semana que viene, con esta necesidad de reducir la masa monetaria, incluso reducir su propio balance adicionalmente, que es una de las fuentes de creación de esa masa monetaria, y cómo lo va a hacer compatible con una actividad económica que de alguna manera ya nos está avisando, puesto que ya ha empezado a hablar de recesión, y cuando la Reserva Federal, que es muy optimista y generalmente no le gusta utilizar la R, de la palabra maldita, cuando ya empieza a hacerla es porque realmente va a ser mucho más dura de lo que
de lo que va a ser. Y por tanto, los datos que estamos teniendo nos están mostrando un cierto grado de desaceleración, que es lo que vamos a tener. Y es curioso, el dato de Europa nos ha salvado prácticamente, siguiendo un poco el tema de la regla mnemotécnica, nos ha salvado directamente que Croacia entró el 1 de enero, porque si quitamos a Croacia, pues prácticamente la Unión Europea en estos momentos hubiese decrecido incluso, porque prácticamente las tasas de crecimiento se están produciendo en países como Letonia, también obviamente en España, que es otro de los que está subiendo, pero en cualquier caso hay un cierto grado de desaceleración que habrá que tenerlo en cuenta. Pues efectivamente, Alexis, me gusta ese apunte de no definir la recesión simplemente con algo tan sencillo como 2 trimestres de contracción en el PIB. Le agradezco su tiempo, como siempre, Alexis Ortega, director general técnico de Finagentes Gestión. Que tenga buen fin de semana. Muchas gracias a vosotros. Nosotros continuamos con Rolling Stocks y ponemos